Ok, ya está. Entonces, como les iba comentando, vamos a ir viendo lo que son las distribuciones bivariadas, que en realidad son una extensión, ¿no? Son una extensión de lo que hemos ido viendo la pasada clase, bueno, o el pasado semestre en realidad, ¿no? Multivariadas, ¿no? En algún caso. Si recuerdan, en toda la parte de estadística uno, desde la parte de probabilidad, variables aleatorias, distribuciones discretas, continuas, hemos ido, eh, hemos ido viendo las definiciones desde un experimento aleatorio, un espacio muestral, que era una variable aleatoria en el fondo, y hemos ido viendo distribuciones asociadas a comportamiento de variables aleatorias, ¿no? Voy a poner, digamos, ¿no? En el caso univariado, que es lo que normalmente vemos en la parte de estadística uno, ¿no? En el caso univariado se tenía, ¿no? Se tenía una variable aleatoria x, ¿no? Normalmente la variable aleatoria la poníamos en mayúscula en el sentido de que era la variable aleatoria como tal, esta tenía sus características respecto a sus dominios, respecto a su distribución, y cuando nosotros queríamos calcular alguna probabilidad de esta variable aleatoria, la poníamos en minúscula, ¿no? Entonces, en el caso univariado se tenía una variable aleatoria definida en los reales, ¿no? En los reales. Definida en los reales, lo voy a poner definida en estos reales, lo voy a poner así. Definida en los reales univariados, digamos, ¿no? Estamos viendo solamente una dimensión. A esta variable aleatoria, ¿no? A esta variable aleatoria se le podía, ¿no? Se le asignaba función, una función de distribución y una función de densidad. Eso es lo que tenemos que recordar inicialmente de lo que hemos visto en estadística 1. Hay una variable aleatoria, una sola variable, definida en los reales. Esta variable aleatoria es una función de, o sea, tiene su función de distribución y una función de densidad. La función de distribución para nosotros era f de x, mayúscula. Y la función de densidad normalmente se la representa con f minúscula de x. Ustedes recordarán que estas f's mayúsculas y minúsculas tienen sus propias propiedades. La mayúscula, derivando la mayúscula obtenemos la minúscula, y la mayúscula está en función en realidad de una acumulación de la f minúscula, ¿no? Y habían, esta definición estaba vinculada igual al caso continuo y al caso discreto, ¿no? Ambas distribuciones tienen su correspondencia en lo discreto y lo continuo. Podemos ver acá, bueno, antes de esto, el caso discreto, ¿no? ¿Cómo era en el caso discreto? En el caso discreto, simplemente nosotros utilizábamos en algunos casos la probabilidad de x, ¿no? La probabilidad de x mayúscula es igual a una x, ¿no? Teníamos eso como una idea de probabilidad, y este normalmente era una función basada en el recorrido de los valores discretos, ¿no? Esa era un poco la idea. Lo que sí sabíamos era que si yo hacía la sumatoria en el recorrido de las x, cual fuera, para toda esta probabilidad, ¿cuánto daba esto? La sumatoria de las probabilidades en todo el recorrido de x, esto daba ¿qué? ¿Quién recuerda? 1. 1, ¿no ve? Había un sentido de definición de la probabilidad en el que estamos en un espacio relativo donde toda la probabilidad alcanza 1. En el caso discreto, esta era una propiedad básica de las
de la función de probabilidad, ¿no? P. Y en el caso continuo pasaba algo similar, pero lo que usábamos era una integral, ¿no? La integral en el recorrido de x, ¿no? De igual forma que antes. La integral en el recorrido de x de la f minúscula, de la f de x diferencial de x. Esto también me daba la unidad, ¿no? En el caso continuo. En el caso continuo. Ya tenemos ahí caso discreto y tenemos el caso continuo, ¿no? Esa era un poco la idea. Esta es la idea de la función de densidad, esta f minúscula. En el caso discreto lo podemos poner con p, ¿no? Normalmente se utiliza la p. Varía a veces de notación a notación, y también teníamos la definición en este caso de la distribución o de la función de distribución, ¿no? ¿Quién era f de x en el caso discreto, ¿no? Voy a poner más bien un f de t para que se pueda entender, para no confundirla con la x. ¿Qué era el f de t? ¿Quién recuerda cuál era la forma de la función de distribución en el caso discreto? ¿Alguien? La f mayúscula lo que hacía es acumular probabilidad. Acumular probabilidad. Este f de t también lo podemos ver como la probabilidad de que la x sea menor o igual al punto t, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual al punto t. Eso es la definición formal de la función de distribución de probabilidades, o de la función de distribución. Y esta, esquemáticamente, ¿cómo la encontrábamos? Como la sumatoria, y aquí varía un poco, digamos, ¿no? Podemos ponerle desde x, desde las x, bueno, de las x menores a una t, digamos, ¿no? O menores iguales a una t. Ese era el recorrido, de la función de probabilidad. Esto para la probabilidad de que x tome un valor de x, ¿no? Esta era la definición en el caso discreto. Era la acumulación, al final es la acumulación de probabilidad hasta un punto t, ¿no? La acumulación de probabilidad hasta un punto t. Esa era la función de distribución. Caso discreto. Y en el caso continuo pasaba algo similar. En el caso continuo pasaba algo similar con la función de distribución, ¿no? Vamos a ponerlo acá nomás. Ya. En el caso, igual vamos a utilizar una f de t. En el caso continuo, igual teníamos la idea de una probabilidad. La probabilidad de que x sea menor o igual al punto t. Pero acá lo que hacíamos en realidad era una integral. La integral, esto digamos pensando en todos los, en todo el recorrido que podría tener una variable aleatoria, digamos desde menos infinito hasta el punto t, ¿no? Hasta el punto t, de la función de probabilidad diferencial de x. Eso es lo que teníamos en el caso continuo, en el caso discreto, en el enfoque univariante, cuando solamente teníamos mirada o acceso a una sola variable, ¿no? A una sola variable aleatoria. Una variable aleatoria normalmente es una función numérica definida en los reales, con ciertos casos, digamos, ¿no? En el caso de la Poisson, en el caso de la binomial, en el caso de la Bernoulli, normalmente la variable aleatoria toma valores discretos, y en el caso de las distribuciones continuas, en la mayoría de los casos toma valores reales, ¿no? Pero en general podríamos decir que una variable aleatoria está definida en los reales, ¿no? Y estas variables aleatorias tienen sus
sus funciones de distribución y sus funciones de probabilidad. Las funciones de distribución, que son estas F mayúsculas, nos ayudan a obtener las probabilidades acumuladas, ¿no? Las probabilidades acumuladas. Tanto en el caso continuo como en el caso discreto, ¿no? Eso es lo que nos permiten estas funciones de distribución y la función de densidad. Ahora la idea es empezar un poco a generalizar esto, ¿no? Generalizar lo que estamos viendo de una sola variable y llevarlo a dos variables, ¿no? La idea, ¿no? La idea de este capítulo es ver, si quieren, las propiedades en el caso bivariante, y generalizar, ¿no? Y generalizar para el caso multivariante. Ese es un poco el objetivo de este primer tema. Y ahí, por ejemplo, yo les pregunto a todos, ¿para qué nos sirve una variable aleatoria, ¿no? ¿Y por qué ahora tenemos el interés de mirar más de una variable aleatoria, sino mirar 2, 3 o hasta n variables aleatorias? ¿Quién se anima a dar una pequeña definición de por qué, bueno, más que definición, una pequeña reflexión, sino de por qué nos interesan las variables aleatorias? ¿Por qué son importantes? Antes de entrar a lo que son las variables aleatorias bivariantes. Ya, Daniel quiere comentar. Adelante, Daniel. No, perdón, Lick, se me fue el clic. Se me había trabado la compu. Ya, dale, no te preocupes. Ya, entonces, ¿alguien que recuerde por qué creen que es importante? ¿Por qué pasan estadística en informática? ¿Y por qué el énfasis de ver esta parte de variables aleatorias? Porque en el fondo, estadística 1, estadística 2, investigación de operaciones 1 e investigación de operaciones 2, está plagada del concepto de una variable aleatoria o de lo que son variables aleatorias, ¿no? Matemáticamente son funciones, ¿no? Son funciones, una variable aleatoria es una función en la cual devuelve un número a algún fenómeno eh, aleatorio, ¿no? Eso es normalmente, ¿no? Si se recuerdan, la distribución Poisson nos decía o nos definía el número de sucesos que pasaban en un intervalo de tiempo o en un área, digamos, ¿no? ¿Cuántos autos pasarán por el peaje de la autopista de 12 a 3 de la tarde, digamos, ¿no? Esa es una variable aleatoria porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Tiene una correspondencia hacia los números reales porque podemos contar los autos. Y en este caso es Poisson porque está definida como una discreta dentro de un espacio de tiempo o área, ¿no? Pero ¿por qué es importante estudiar eso? Para predecir los resultados. Ya, ¿está bien? Su compañero Julián se acerca bastante. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué estudiamos estadística? Porque aprender sobre la naturaleza de estos experimentos aleatorios a través de variables aleatorias nos va a permitir tener más información de la que normalmente tendríamos al observar algo, digamos, ¿no? Poder decir que el rendimiento de los estudiantes, por decir en una materia, se comportan como una distribución normal, te da información como para ver, para mecanismos de toma de decisión hacia adelante o incluso para hacer predicciones, digamos, ¿no?
en un ejemplo de usos de la distribución normal, por ejemplo, está en la educación, y uno siempre espera que cualquier examen que se dé tenga una distribución normal, ¿no? Ahí uno puede estar seguro de que no han habido muchos procesos de copia entre los estudiantes o algo, digamos, ¿no? Pero si empieza a tener una distribución rara, algo está pasando, ¿no? Entonces te puede advertir de problemas hacia adelante y además, ¿no? Si nosotros tuviéramos acceso a información de la banca, por ejemplo, y tuviéramos las transacciones que se realizan en los cajeros automáticos por día, por hora, podríamos tener una idea de la distribución de las transacciones según esos intervalos. Y si fuéramos capaces de asignar a una distribución ya estudiada a ese comportamiento, ¿no? Puedo decir, eso se comporta como una distribución gamma, digamos, ¿no? Si podemos asignarle una distribución más, entonces ya no estudiamos el fenómeno, sino estudiamos a la distribución gamma, y la distribución gamma tiene sus propiedades para resolver muchas cosas, ¿no? Entonces ya podríamos hacer predicciones como menciona su compañero, o podríamos utilizar para empezar a modelar y poner escenarios, digamos, cuán probable es que suceda esto, digamos, cuán probable es que suceda esto, y empezar a ver esas cosas, ¿no? Entonces toda la parte de estadística 1 un poco estaba centrado en eso. Y estas distribuciones bivariadas tratan de ir cerrando el concepto de que, como en cálculo, no hay una sola variable, se pueden estudiar más de una variable, y en el caso de estadística 2, al menos en esta parte, vamos a estudiar al menos dos variables, ¿no? Con lo que son las variables aleatorias bivariadas, ¿no? Entonces, ya entrando un poco a qué son estas variables, vamos a decir que un par de variables aleatorias, ¿no? Un par de variables aleatorias, ¿no? Bueno, voy a poner acá, ¿no? Son un par de variables aleatorias con una distribución conjunta. Con una distribución conjunta. Son típicamente representadas con mayúscula. Voy a poner ahí, ¿no? X, Y, ¿no? X, Y. Este par es el que nos interesa en realidad, lo voy a poner más bien como un par ordenado. ¿No? Es un par ordenado finalmente. Normalmente se la representa con mayúsculas. O las podemos ver también como una sucesión, digamos, x1, bueno, más que una sucesión, está bien, como una sucesión, x1, x2, podemos tener xp variables aleatorias, ¿no? En este caso tenemos al menos dos variables aleatorias. XY funciona cuando estamos trabajando con dos variables, es fácil de ver la distribución X o Y, pero cuando trabajamos con n variables aleatorias, el abecedario se puede acabar y la idea es empezar a numerar, típicamente la X, ¿no? Como X1, X2, X3, ¿no? Igual, ¿no? Las realizaciones de estas variables aleatorias, de estas variables aleatorias, se representan como igual, ¿no? Si estamos en la realización de la variable aleatoria, xy minúscula o x1 minúscula, x2 minúscula, ¿no? Cualquiera de las dos viene bien, ¿no? De manera más formal, ¿no? Vamos a poner acá una definición de lo que son las variables aleatorias, ¿no? Esta va a ser nuestra definición 1. Un par de
variables aleatorias bivariadas, ¿no? Perdón, bivariadas es un par de resultados, es un par además numérico, es un par numérico de resultados. ¿No? Es un par numérico de resultados. Vamos también a poner una función con una función definida en R2, ¿no? Lo voy a poner así. Una función definida en R2. Ya no estamos en el caso univariado, vamos a movernos, vamos a empezar a movernos al caso de R2, ¿no? A 2 dimensiones. Es decir, que ya tenemos al menos 2 ejes para que un evento suceda. Ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos bastante sencillos. Vamos a dar al menos unos 3 ejemplos de variables aleatorias que podrían ser bidimensionales, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Qué dice? Edad y estatura. Ya. La edad y la estatura. ¿Qué dicen? ¿Funcionaría? Está bien, entonces considerar el par, lo puedo poner, ¿no? Considerar el par, edad y estatura. Considerar el par, edad y estatura. Una cosa es que nosotros estudiamos a la edad como una variable aleatoria univariante, ¿no? La edad tiene sus propias propiedades y todo lo demás, ¿no? Y también el caso de la estatura, digamos, ¿no? La estatura en una población, dependiendo, digamos, si fuera una población acotada, entonces la estatura probablemente esté mejor definida en un rango, pero ya, digamos, ¿no? O sea, la podemos estudiar como elementos separados. Eso hubiera sido en estadística 1, ¿no? En nuestro caso, el objetivo ahora es estudiarlos como estas dos variables aleatorias funcionan simultáneamente entre ellas. Y a la vez, ¿no? A la vez, si es que hay alguna función relacionada que modele el comportamiento de estas dos, en términos de la relación que puedan tener ellas, ¿no? Intuitivamente podríamos pensar que sí hay una relación, ¿no? Normalmente si uno mira a niños de 0 hasta los 14 años, uno puede ver cierta relación con la estatura, llegar a un momento en que la edad con la estatura ya no tenga una dependencia muy fuerte cuando uno termina de crecer y la edad se mantiene como una constante, pero en el fondo hay una relación entre las dos, ¿no? Algo está pasando. La idea de esto es plantear un esquema para modelar esto, ¿no? Plantear un esquema para modelar esto. ¿Quién más? ¿Algún otro ejemplo? ¿Un otro ejemplo de alguna distribución bivariada que podríamos considerar?
A ver, en esto de considerar el par, edad, estatura, para darles un ejemplo muy sencillo de esto, antes de ver el siguiente, les voy a pedir que al menos unos 5 casos, ¿no? Unos 5 casos. Unos 5 casos de ustedes pueden escribir su edad y su estatura. Su edad y su estatura. Ahí están escribiendo igual acá. Nivel de ingresos con nivel de estudio. Niveles de ingresos per cápita, la mayoría serían país y el nivel de estudio. Ya, ahorita vamos a discutir eso. El tiempo. Perdón, ya. Fuerza y peso, ya. El tiempo, la velocidad de un auto depende de dos variables, distancia y tiempo. Ya, entonces, a ver, les voy a pedir que vayan poniendo en el chat sus edad y peso. Cinco estudiantes, ¿no? 5 ejemplos, ¿no? De ustedes. Edad, perdón, edad y estatura, ¿no? Edad y estatura. Ahí está, alguien ha puesto 23, ya está bien, estatura en centímetros mejor. 23, 170, dice, ¿no? Después tenemos, ya, ahí creo que ahí está bien, 20, 172, 20, 172. Después tenemos 20, 154, 20, 154. Después tenemos 26, 159. Y tenemos 19, 175. 19, 175, ¿no? Esto es un par ordenado. Tenemos la variable aleatoria edad. Tenemos la variable aleatoria estatura, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de la clase, digamos, ¿no? De tener, ahorita son 74 conectados en la sesión, si tuviera la oportunidad de tener de los 74 su edad y su estatura, podríamos plantear un esquema de cómo se ve la forma de la distribución de la edad y la estatura, ¿no? Podríamos tener una visión de eso. Si tenemos una idea de cómo se forma, cómo se relacionan, podríamos plantear que esta tiene cierta forma de distribución. Y en esos escenarios podríamos empezar a pensar en obtener funciones de probabilidad y por ende obtener probabilidades, digamos, ¿no? Yo les podría decir, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a personas de 20 años con una estatura mayor a 1,90, digamos, ¿no? Ya podríamos resolverlo, ese tipo de problemas, digamos, ¿no? Otro ejemplo que podría valer la pena estudiar en estos casos podría ser, a ver, usted ha puesto nivel de ingresos, tiempo, fuerza y peso, distancia y tiempo, ¿no? La velocidad de un auto, ¿no? La velocidad de un auto depende de distancia y tiempo, ¿ya? Cantidad de gomas para un lápiz, ¿ya? Cantidad de gomas para un lápiz, no estoy muy seguro, porque hay una sola variable, digamos, es como cuántas, esta sería como una Poisson, digamos, ¿no? ¿Cuántas gomas necesito hasta que se acabe el lápiz, sabiendo que el lápiz tiene una vida útil de 2 años, digamos, ¿no? Tiene ahí sus diferencias eso. Material y precio, ya. A ver, una bastante interesante que podríamos ver acá sería el ingreso, ¿no? El ingreso respecto a la experiencia, ¿no? Respecto a los años de experiencia. El ingreso respecto a los años de experiencia.
Es otro ejemplo, un poco más económico, pero que igual es interesante en el sentido de que eh, están entrando dos variables que una sociedad normalmente, o los trabajadores o la fuerza laboral de un país tiene. ¿Cuánto gana respecto a cuánta experiencia tiene en su trabajo? Eh, Tiene que haber seguramente alguna relación, tiene que haber una función que explique esta relación, y si tuviéramos esa relación, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que una persona gane más de 20.000 bolivianos mensuales si tiene ninguna experiencia o tiene un año de experiencia o 2 años de experiencia, ¿no? Podríamos empezar a hacer ese tipo de cosas, y a veces esto es útil igual en términos de, eh, en la parte económica, en la parte financiera, puede tener muchos usos, ¿no? Para sistemas de alerta en los bancos, cuando empezamos a ver que, no sé, los ahorristas con un ingreso promedio, digamos, de su trabajo de 7.000 a 9.000 bolivianos, digamos, empiezan a tener gastos muy fuertes, ¿no? O débitos muy fuertes, o ingresos a sus cuentas muy fuertes de lo estimado, digamos. Entonces ahí podríamos tener un modelo corriendo que indague esas relaciones y al final nos dé una alerta y nos diga algo está pasando, ¿no? Y, así que ahí el ingreso y años de experiencia puede ser útil para varias cosas. Y en todos los casos estamos interesados en estudiar eso, digamos, ¿no? El comportamiento de algún experimento en particular, ver sus resultados y ver si esos resultados se pueden modelar como una función. Y ahí es importante distinguir entre dos cosas, ¿no? Que tal vez en estadística uno no se comenta mucho, pero el escenario es este, ¿no ves? Tenemos el experimento aleatorio, ¿no? Que en este caso es cuánto ganará una persona respecto a cuántos años de experiencia empezará a tener, digamos, ¿no? Ese es el experimento aleatorio, no sabemos cuántos ingresos, no sabemos los años de experiencia. A eso le vamos a asignar un número, ¿no? Como en el caso de la edad y estatura. Le asignamos un número, la edad está definida al parecer en los enteros, y la estatura también está definida en los enteros, digamos, ¿no? Esas son medidas continuas porque, bueno, la edad es una variable continua que crece cada momento, ¿no? Durante la sesión han perdido, bueno, han envejecido 44 minutos, digamos, ¿no? Durante la clase. Eh, y en el caso de la estatura, igual, digamos, ¿no? Podemos pensar que es una variable continua en un universo donde tenemos un medidor mucho más preciso, ¿no? Igual están definidas en algún espacio numérico. En este caso, como son pares ordenados, estamos trabajando en los reales, en los números reales al cuadrado, digamos, ¿no? Estamos en un espacio bidimensional. Entonces, a un experimento aleatorio le damos números. A esos números que nosotros le damos, quisiéramos ver si existe algún tipo de relación, ¿no? Quisiéramos ver si existe algún tipo de resultado de esas, o no sé, si se le puede construir una función o se le puede asignar a una función explícita a estos números. Si pudiéramos asignarle una función, ¿no? Podemos decir, la edad se distribuye normal, digamos, o la estatura se distribuye tipo gamma, o las dos en conjunto se distribuyen, alguna distribución en particular de las que existen, ¿no? Si podemos hacer ese trabajo, estamos en lo que se denomina la estadística paramétrica. Nosotros podemos darle parámetros a lo que estamos observando, ¿no? Nosotros podemos definirlo en un esquema matemático conocido, digamos, una función matemática explícita, ¿no? En cambio, si nosotros no pudiéramos decir nada de la distribución, no sabemos qué distribución tendrá la edad, digamos, en el caso univariante o la estatura, o de forma conjunta, no podemos darle una función matemática a la cual se ajuste, ahí aparece la otra corriente de la estadística, que es la estadística no paramétrica, ¿no? Que no necesariamente le da una función, o no hay parámetros que defina estos resultados, pero que igual hay estrategias para obtener información sobre esos resultados. Por lo menos en esta materia, y bueno, creo todas las materias
que están en estadística 1, estadística 2, se ve solamente la parte paramétrica, digamos, ¿no? Siempre vamos a tratar de trabajar con funciones ya consolidadas, ya definidas, ¿no? Esa es una de las características de la materia, pues bueno, que sepan que no necesariamente todo se puede enlazar a algo definido o algo paramétrico, ¿no? Sino que hay toda una rama de la estadística asociada a lo no paramétrico, ¿no? Que algo tal vez de eso vamos a verlo en el siguiente capítulo cuando veamos distribuciones muestrales, ¿no? Ya, hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Ya, súper. A ver, avanzaremos. Tal vez esto lo podemos volver a retomar ya con datos reales más tarde. Porque igual, o sea, lo bueno de esto es que hay mucha información, ¿no? Que existe para esto de ingresos y años de experiencia. Ya, está bien. Un ejemplo más sencillo y que es más que todo de los textos puede ser esto, ¿no? Imaginar, ¿no? Imaginar, lanzar, ¿no? Imaginar lanzar dos monedas simultáneamente, ¿no? Imaginar lanzar dos monedas simultáneamente. Eh, en este escenario, ¿no? En este escenario, el espacio muestral, ¿no? Que ustedes recordarán, lo escribíamos como omega. El espacio muestral de este experimento de lanzar dos monedas simultáneamente, ¿cuál será? ¿Cuál será el espacio muestral de lanzar esto? Únicamente dos. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí está. Edson lo pone que los resultados serían cara a cara, cara sello, sello cara y sello sello. ¿Sí? Estamos de acuerdo que esos serían los posibles resultados. Simultáneamente lanzamos dos monedas y las combinaciones de las caras que pueden haber son lo que nosotros podríamos observar, ¿no ven? ¿Es un experimento aleatorio? Sí, ¿no? No sabemos qué va a pasar antes de realizar el resultado. Tenemos una idea de todo el espacio muestral. Aquí está, ¿no? Este es el espacio muestral. Y esto en términos de la variable aleatoria, ¿no? Esto en términos de la variable aleatoria, ¿cómo lo pondríamos, ¿no? En términos de la variable aleatoria. Lo pondríamos, si quieren, como los pares, ¿no? Los pares, podemos convenir, ¿no? Si definimos a cara, digamos, a cara con 1, si definimos a cara con 1 y sello como 0, este pequeño hecho de a las letras haberlas vuelto números en base a alguna regla, en este caso la regla es cara 1 y sello 0, es cuando pasamos de lo que es una probabilidad o de lo que es un espacio de probabilidad a lo que es una variable aleatoria, ¿no? Que eso se ve en estadística 1, ¿no? Este es el concepto de variable aleatoria. Estamos trabajando ahora con números, por ejemplo, ¿no? Con números. Y ahí uno podría pensar que, imaginando, ¿no? El rango, si quieren, el rango XY, lo voy a poner acá, ¿no? El rango XY de este experimento, ¿no? El rango XY de este experimento. En este escenario, ¿cuál sería? Misma idea, tengo pares ordenados, pero ahora estos pares ordenados son números. Tengo 1, 1, tengo 1, 0, tengo 0, 1 y tengo 0, 0. Ahí ya tengo ese recorrido.
Y sobre este escenario, si nosotros establecemos probabilidades y decimos, bueno, ambas monedas son legales, es decir, que ninguna cara de las monedas es más pesada que otra, digamos, ¿no? Tienen la misma probabilidad de 0,5 de salir cara o sello en cualquiera de las monedas. Podríamos asignarle probabilidades a estos sucesos, por ejemplo, ¿no? Podríamos asignarles probabilidades a estos sucesos, ¿no? Si definimos que las monedas generan espacios equiprobables, ¿no? Podríamos tratar de darles probabilidades a esto, ¿no? Es que sería el siguiente paso. Pues sería en probabilidad, ¿no? En nuestro caso es entender un poco la idea de un experimento aleatorio hacia variables aleatorias que ahora están generando la variable aleatoria un espacio en R2, ¿no? Un espacio en R2. ¿No? La salida son dos valores, ¿no? La salida son dos valores. Bueno, perdón, la entrada de resultados son dos valores, ¿no? Sobre la salida vamos a hablar en un momento más. Ya, vámonos al siguiente concepto, que estaría vinculado a algo que ya hemos visto en estadística 1. Vamos a ver lo que son la distribución o la función de distribución, ¿no? La función de distribución bivariada. La función de distribución bivariada. Vamos a ver nuestra definición. Esta va a ser nuestra definición 2. La voy a trabajar mejor así. Estos apuntes, por si acaso, se los voy a pasar, porque lo estamos haciendo con ustedes, así que una vez que los edite un poco, les voy a pasar un enlace donde van a poder ver todo lo que estoy haciendo, ¿no? Igual el video va a estar grabado, así que pueden ir ahí al apunte o el libro guía, ¿no? Que en este caso era el Meyer, ¿no? Que ya les había pasado al Telegram. Y sí, se está grabando. Yo lo grabo en el equipo por si se cae la señal y digamos alguna cosa pasa. Y después lo subo a un canal de YouTube y les voy a ir compartiendo el enlace de eso, ¿no? Lo voy a subir a un canal de YouTube, les voy a mandar el enlace para que tengan la lista por fechas y ahí puedan hacer el control para que se preparen para los exámenes y todo lo demás, ¿no? Así que eso van a tener, ¿no? Van a tener los videos, van a tener estos apuntes. Y si no pudieran cubrir con los dos, pueden igual empezar a revisar el libro guía en base a los temas que tenemos y bueno, igual prepararse para los exámenes, ¿no? Ya, a ver, vamos a definir la función de distribución bivariada. Le vamos a poner la función, perdón, la función de distribución. La función de distribución. Le vamos a llamar conjunta, la función de distribución conjunta, o bivariada si quieren, ¿no? De xy, ¿no? De nuestras dos variables aleatorias, la función de distribución conjunta de nuestras dos variables aleatorias, xy, al igual que en el caso univariado, es f de xy, ¿no? O bueno, f de x minúscula y, ¿no? F de x minúscula y, pensando que son realizaciones, ¿no? Podría poner t y s, digamos, ¿no? Pensaremos en x y y son realizaciones porque así la hemos definido aquí arriba, ¿no? X y y son las realizaciones. Y estas, en el fondo, no son nada más que probabilidades. Esta la voy a poner más abajo para que se vea mejor. En el fondo, esto no es nada más que una probabilidad. La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a una x, ¿no? Y además, ¿no? La variable y sea menor o igual a una y minúscula. Esa es la definición de una función de distribución conjunta.
esta nosotros la podríamos también expresar como una condición, digamos, ¿no? Como una condición. En el fondo lo que estamos estableciendo es que la variable aleatoria sea menor o igual a una x, ¿no? Sea menor o igual a una x. Perdón. Sea menor o igual a una x. Y la variable y sea menor o igual a una y. Pero la característica de esto es que estos eventos tienen que suceder de alguna manera de forma simultánea, ¿no? Esa es un poco la característica. Déjenme recordar un símbolo que me está faltando para anotarlo bien acá. Ya. Esto. Ya. Entonces, nosotros no tenemos que perder de vista, ponerlo mejor en corchetes para que se vea bien. Ya. Ahora sí, ¿no? La función de distribución acumulada evalúa la acumulación en probabilidad perdón, de que esto suceda, ¿no? Toda la probabilidad que se acumula en el eje X y además toda la probabilidad que se acumula en el eje Y, ¿no? Dentro de la función de distribución conjunta. Estamos en ese escenario, ¿no? Estamos en ese escenario. En nuestro caso, muchas veces podemos estar interesados en más de dos variables y la definición se va a generalizar, ¿no? X menor a X, Y menor a Y, Z menor a Z, digamos, ¿no? Si tuviéramos n variables, la función de distribución conjunta se va a permanecer de la misma forma. Las propiedades, ¿no? Voy a poner acá, ¿no? Las propiedades de F son similares, no por decir exactamente iguales, ¿no? Son similares a las propiedades de F en el caso univariante, ¿no? Son similares al caso univariante. Si recuerdan, una de las definiciones o una de las propiedades más sencillas de esto era que la función de distribución acumulada siempre estaba entre 0 y 1, ¿no? F de xy menor o igual a 1, ¿no? Esta propiedad, por ejemplo, sigue vigente. Y acá hay una idea ya de correspondencia, ¿no? En la función de distribución acumulada van a entrar dos variables, la variable x, la variable y en sus realizaciones. Y lo que se va a devolver en el fondo es un solo número. Se va a devolver una sola probabilidad. Entonces, lo que estamos definiendo es del R2, ¿no? Entran dos resultados y sale un solo resultado como una idea de probabilidad, ¿no? Entran dos resultados y sale un solo resultado como una idea de probabilidad. Uno podría imaginarse algunas distribuciones conjuntas, ¿no? Para empezar un poco a mirar esto. Voy a ponerles acá un ejemplo de una distribución. Un ejemplo podría ser fácilmente esta distribución. X, Y
es igual a 1 menos la exponencial de menos x. 1 menos la exponencial de menos x. Todo esto multiplicado por 1 menos la exponencial de y. Ya. Esto para x, y mayores a 0. Esto para x, y mayores a 0. Bueno, incluso x, y mayores iguales a 0. Este es un ejemplo de una función de distribución de probabilidad. Y el límite, ¿no? El límite más pequeño tanto para x y y, podemos pensar que son 0, ambas en 0. Y ahí podríamos ver, ¿no? ¿Qué pasa con este caso, con f de 0, 0? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasa con el otro extremo? Cuando x se va hasta el infinito y cuando y también se va hasta el infinito. ¿Qué pasa con la función? ¿Cuáles son los valores que devuelve? A ver, ¿alguien se puede calcular esos dos valores? 1. Ya, ¿uno para cuál? Para cada uno si ambas variables tienden al infinito. Ah, ya. Su compañero dice que aquí es 1. ¿Sí? ¿Qué dicen? A ver, se pueden ir revisando alguna más. Cero, ¿no? Está bien. 0 y 1. Bueno, sí, aquí para ser más correcto debería haber puesto, ¿no? El límite cuando x y y tiende a infinito, ¿no? Pero es más un ejemplo que otra cosa, pero para ser correcto debería haber puesto el límite. Pues está bien, ¿no? En el primer caso es 0, y a medida que x y y se van hacia el infinito, esto tiende a 1, ¿no? Ahí podemos verificar esta propiedad, ¿no? Capaz que hasta acá podríamos decir que esta parece ser una función de distribución, ¿no? Está cumpliendo esas propiedades, ¿no? Es una de las cosas que podríamos empezar a decir, ¿no? Ya, en este escenario, por ejemplo, ¿no? En este escenario, sería fácil preguntarles, digamos, yo les podría decir, ¿no? Calcular, calcular la probabilidad de que x sea, menor o igual a 10 y y sea igual, ¿no? Menor o igual a que sea menor a 10 y y sea menor o igual a, no sé, a 100. Menor o igual a 100, esa puede ser una. La otra podría ser de que esta sea menor o igual a 5
y y sea menor o igual a 20, por ejemplo. A ver, estos dos casos se los voy a poner ahí para que vayan calculando. ¿Qué dicen? En esos dos casos, ¿cómo sería el resultado? ¿Alguien? Ahora vayan pensando cómo se puede resolver esas dos. Mientras yo voy a tratar de buscar alguna herramienta para graficarles la función en 3D. ¿Qué tal? ¿Alguien lo tiene? Mm, uno o casi uno. Ya. A ver, el número exacto, tal vez. O sea, me sale 0,99995. Para el primero. 4. Sí.
0,99954. 4 nueves y un 54. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algún candidato? Lice, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Para el segundo me sale 0,99326. Ya. 0,99 326. 326, ya. 326. Ya. Ahora aquí tengo una. A ver, no se ve muy bien, pero vamos a pensar que es algo similar a esto. Esta es la distribución de acá, ¿no? Esta es la distribución. 1 menos exponencial de menos x, 1 menos exponencial de menos y. Eje x, eje y, eje z, que podría venir a ser nuestra probabilidad, digamos, ¿no? Es el resultado, la salida de la variación en x, la variación en y. Y si nosotros empezamos a ver, ¿no? Sí, ¿no? Según los valores que va tomando, tanto para el eje x o para el eje y, que en este caso son como simétricos, ¿no? Por los valores que tienen. Es, o sea, son similares, digamos, no hay ninguna característica especial en ambos. Ambos son mayores a cero simplemente, por eso nos interesa solo esta región. Esta es otra parte de la función, pues solo nos interesa esta región. La altura, ¿no? La altura, esta altura de acá, no debería superar la unidad, ¿no? No debería superar la unidad a esta altura de acá, ¿no? Y si notan, sí, digamos, ¿no? Todas las probabilidades se quedan a ese rango, ¿no? Se ve muy bien, voy a buscar una manera más, tal vez en el R más sencilla de que este se vea para los siguientes casos, ¿no? Pero estamos ante esa idea, digamos, ¿no? En nuestro caso es muy sencillo calcular esto, digamos, ¿no? Como ya tenemos la forma de la función de distribución, ¿no? Por lo que hemos aprendido en estadística 1, lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? Me están pidiendo f, esto en el fondo es ¿quién? F de 10, 100, ¿no? F de 10, F de 100. Esto será 1 menos el exponencial de menos 10 multiplicado por 1 menos el exponencial de menos 100, ¿no? Yo entendería que ese resultado les ha dado 0,9999, ¿no? Verificaremos, ¿no? 1 menos el exponencial de menos 10 multiplicado por 1 menos la exponencial de menos 100. Y sí, 54,6, ¿no? Lo que su compañero ponía. En el otro caso es igual, ¿no? Es muy parecido. Esto en el fondo me está pidiendo f de 5 y 20, ¿no? F de 5 y 20. En este caso lo único que tendría que hacer es f de 5 con f de 20.
0,9932,6. Ya está, ¿no? Estamos todo en orden. Ya. Algunas propiedades de las distribuciones, de la distribución conjunta en particular, ¿no? Algunas propiedades de la distribución conjunta que podríamos poner. La distribución conjunta, ¿no? La distribución conjunta satisface, ¿no? Satisface hay una idea de cómo calculo esto, ¿no? La probabilidad de que un X se encuentre entre un valor A, A y un valor B, y la variable Y se encuentra entre un valor C y se encuentra en un valor D. Para A menor a D, para C menor a D, digamos, ¿no? Para la distribución conjunta satisface, esto les voy a poner acá igual, para A menor a B y C menor a D, ¿no? Para esas dos relaciones que tenemos, ¿no? Si quisiéramos nosotros encontrar la probabilidad en ciertas regiones, esto lo haríamos en términos de la función de distribución acumulada, ¿no? En términos de la función de distribución acumulada, f de BD menos f de BC, menos f de AD menos f de A, D más f de A, C, ¿no? F de BD menos f de BC menos f de AD más f de AC. Es una relación que capaz alguna vez ayude. Podríamos utilizar otros resultados, por ejemplo, ¿no? Pero esta es una propiedad interesante, ¿no? Que en el fondo es una relación geométrica nomás, digamos, ¿no? Estamos encontrando, a ver, la idea de la probabilidad en el caso continuo son áreas debajo de una curva, ¿no? Son áreas debajo de una curva. F de BD está calculando casi todo el punto máximo, ¿no? De las distancias para D y para D y para B, ¿no? Está calculando la mayor cantidad, ¿no? La más lejana. Y después le está restando los pedazos y le está sumando la intersección que se pudo haber ido de uno de estos dos pedazos, ¿no? Capaz que esto, si es que esta fórmula no es tan difícil de recordar, la mejor aproximación a veces es utilizar ya no la distribución acumulada, sino la función de densidad, ¿no? La función de densidad, que es el siguiente punto. Vámonos al siguiente punto, que sería nuestra función de densidad. Vámonos a nuestro siguiente punto, que sería la función de densidad. La función, a veces se llama función masa de probabilidad. Función masa de probabilidad. Y para nosotros la palabra va a ser la función de densidad, ¿no? La función de densidad. Para nosotros va a ser principalmente la función de densidad. La función masa de probabilidad o la función de densidad. La definición de esta es muy sencilla porque está en relación con la función de distribución, ¿no? Con la función de distribución. Y lo que nosotros podemos hacer para encontrar esta es simplemente derivar f, ¿no? La función masa de probabilidad
podemos verla como un caso muy particular, digamos, ¿no? Voy a poner una definición muy sencilla acá, que va a ser nuestra definición 3. La función masa de densidad, esto principalmente para el caso continuo, van a darse cuenta que cada vez vamos a ir abandonando un poco al caso discreto, porque casi todo lo relacionado hacia los siguientes capítulos está fuertemente vinculado al espacio continuo, ¿no? Lo discreto es importante, sí, ¿no? Pero para un tema más que todo vinculado a los temas siguientes, vamos a estar casi todo el tiempo andando en la parte continua, ¿no? Esto es para el caso continuo, y capaz que antes de dar la definición podemos poner, ¿no? Para el par, ¿no? Para el par x, y, que son nuestras variables aleatorias, x, y, con una distribución continua, ¿no? Con una función de distribución, ¿no? Con una función de distribución conjunta, con una función de distribución conjunta f, una función de distribución conjunta x, y, tenemos que la función de densidad, esta f minúscula, no va a ser nada más que la derivada respecto la variable aleatoria, ¿no? Ahí tal vez capaz que podamos recordarlo como era en el caso univariante, ¿no? En el caso univariante era muy sencillo esto porque simplemente como obteníamos a f de x minúscula derivando f de x mayúscula. En el caso bivariado, esto no es nada más que la derivada, ¿no? o la derivada dos veces, digamos, ¿no? La derivada dos veces respecto x, respecto y, ¿de quién? De f de xy. Esa es la definición de la función de densidad. Esa es la definición de la función de densidad. Está en función de la función de distribución, de la f grande, ¿no? Del f mayúscula. También igual, por un tema de notación más tarde, ¿no? Por un tema de notación, ¿no? Por un tema de notación, la vamos a escribir en algunos casos especificando de quién es esa función de densidad. ¿Okay? Vamos a especificar ¿no? A veces, digamos, por un tema de a veces escribiremos, ¿no? Vamos a escribir a veces de esta forma: x, y, especificando que estoy en el espacio xy, ¿no? Especificando que estoy en el espacio f de x, y. ¿Ya? En algunos casos va a estar sobreentendido, pero a veces vamos a utilizar esta notación para aclarar que la función está definida sobre x o sobre y o sobre ambas. En este caso está definida sobre ambas, ¿no? F de x, y. Un tema de que es necesario para algunas propiedades que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Ejemplo, ¿no? Bueno, más que ejemplo, va a ser un ejercicio para ustedes mientras. Ejercicio. Encontrar f de xy
encontrar f de xy para la f dada en el ejemplo anterior. Desde de acá, ¿no? ¿Quién será la f minúscula de esta f de acá? ¿Quién será la f minúscula de esa f de ahí? ¿Qué tienen que hacer? Derivar esto dos veces. La primera vez respecto a x, la segunda vez respecto a y. Podría ser al revés. La primera respecto a y, la segunda respecto a x, ¿no? No va a haber ninguna dificultad por hacer eso, ¿no? A ver, vayan derivando primero para x, después para y. Y veamos qué le sale. ¿Quién será? ¿Quién será f de x, y? A ver, para tener el ejercicio completo, acá lo voy a poner en términos extendidos para que tengan la función más. Que sería la derivada dos veces de esto de acá. Ahí está. La derivada de esa respecto a x, después la derivada de esa respecto a y. Y respecto de x, ¿primera derivada o segunda derivada respecto de x, Lick? Es la primera Únicamente derivada. primera derivada. Sí, es como, ¿Perdón? son dos derivadas, ¿no? Es la primera derivada respecto de x, después la segunda derivada respecto de y. Ah, ya. En ese caso sería la primera respecto de x, sería uno menos la exponencial a la menos y, todo eso multiplicado por exponencial a la menos x. Ya, y ahora eso, derivar respecto de y ese debería ser el Eso resultado. sería uno menos la exponencial elevada a la menos x, todo eso multiplicado por e a la menos y. O sea, exponencial a la menos y. Ya, ¿sí? ¿Alguien puede confirmar el resultado? A ver, Jorge Ariel Sosa dice, es la exponencial de menos x menos y. A ver, ¿alguien más? Lo pueden ir poniendo en los comentarios para ver si tenemos alguna similitud. ¿Alguien más concuerda con Jorge tal vez? Porque ahí tenemos dos resultados. No, a ver, yo la voy a derivar también. Mientras van poniendo exponencial de menos x, exponencial de menos y. Su compañero Luis Fernando Ticona. Su compañero Daniel ha mandado un enlace. Vamos a ver qué es el enlace. Es una captura de pantalla. Ya. ¿Qué dicen? Ya, esto es cálculo 2, digamos, ¿no ven?
Ya, Williams tiene ahí otro resultado. ¿Quién más? Ya. A ver, igual hay varias formas de saber si estamos haciendo bien, haciendo mal esto, pero verificaremos, ¿no? Y a mí por lo menos me sale esto igual a la esperanza, bueno, la esperanza diré, el exponencial de menos x por el exponencial de menos y. Exponencial de x por exponencial de menos y. Ah, bueno, si quieren igual los podemos unir en base a los mismos componentes, ¿no? Creo que la mayoría ha llegado a ese resultado. ¿Cómo verificamos si esto está bien? ¿Cómo verificamos si esto está bien? Es una función de densidad válida. Luis Fernando dice integrando, ¿no? Pues acá podemos decir también, ¿no? Igual, ¿no? Voy a poner f, ¿no? F. O satisface, ¿no? Satisface las propiedades, ¿no? Las propiedades. Satisface de forma similar las propiedades vistas en el caso univariante. En este escenario, por ejemplo, ¿no? Una de esas propiedades será que, lo que habíamos visto, ¿no? La integral, en este caso en el recorrido de x, y la integral en el recorrido de y, integral en el recorrido de x en el recorrido de y de la función de densidad de la f minúscula de xy respecto de x, bueno, diferencial de x, diferencial de y, o bueno, diferencial de y o diferencial de x, como prefieran, esto es igual a 1, ¿no? Siempre. Siempre tiene que suceder esto. ¿Será que en nuestro ejercicio sucede eso? Para el ejercicio deberíamos hacer ¿qué? ¿No? La integral de 0, no se olviden que en este caso x y y tiene un recorrido mayor a 0, de 0 hasta el infinito, de 0 hasta el infinito, esto para x, y para y es exactamente la misma, de la función de densidad, que en este caso estamos postulando que tiene esta forma, ¿no? Que es exponencial de x exponencial de y. Diferencial de x, diferencial de y. ¿Cuánto será? Exponencial de x exponencial de y. Vamos a hacerlo primero respecto a x. Esta puede salir, ¿no? Puede ser varias cosas. A ver, vayan integrando.
¿Quién lo tiene? ¿Qué dicen? ¿Les da uno? ¿No les da uno? Voy a copiarme mucho de esto para repetir un poco, tal vez el primer paso simplemente. Que sería aislar, digamos, ¿no? No hay una función así muy pegada, así que esta exponencial de menos y yo la puedo sacar acá afuera. Puedo resolver primero la integral respecto a x, ¿no? Es integral respecto a x, que es todo este primer pedazo. Finalmente, ¿qué es? ¿Cuál es la integral de exponencial de menos x? Esa será, la voy a tratar de poner de esta forma, para que no perdamos la idea. Todo lo de x finalmente es menos exponencial de menos x. Esto la debería evaluar, ¿no? Esta la debería evaluar entre 0 y infinito, ¿no? Entre 0 y el infinito. Entre 0 y infinito. Sería algo más o menos así, ¿no? Si se dan cuenta, esto que está en corchete, que es la evaluación del integral de la exponencial de menos x de 0 a infinito, es 1, ¿no? Todo esto es 1. Sale. Y lo que me queda es algo muy similar a lo anterior. El integral de exponencial de menos y sobre el diferencial de y. Exactamente lo mismo que hemos hecho sobre x, y eso es 1 también, ¿no? Así que el resultado de esto no es nada más que 1, ¿no? Y ahí podemos estar seguros que estábamos ante una función de densidad válida, digamos, ¿no? Que cumplía este es el éxito más importante, ¿no? Ya tenemos su función de distribución, su función de densidad, su recorrido, ¿no? Y ya podríamos empezar a hacer algunas pruebas, algunos pedidos sobre algunas probabilidades, ¿no? Porque ya retomando algo que habíamos visto aquí adelante, ¿no? Algo que habíamos visto aquí adelante, como otra propiedad también de esto, ¿no? ¿Cómo podíamos evaluar esto, ¿no? La propiedad de que x se encuentre entre a, b y y se encuentra entre c, d. Para el caso continuo, esto es muy fácil, ¿no? Simplemente será la integral entre a y b. Y después tendremos la integral entre c y d. ¿De quién? De f de x, y. Diferencial de x, diferencial de y. Esto es más fácil a veces. Si tenemos una función de densidad relativamente sencilla, esto va a ser fácil calcular. Para los ejercicios siguientes, uno podría tener f y yo les puedo ir pidiendo algunas probabilidades y ya simplemente va a ser un proceso de recordar cálculo 2, ¿no? Que es integrar, 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 ¿no? Ya, alguien creo que estaba levantando la mano, no sé, tal vez igual tienen alguna consulta, pregunta. ¿Qué dice? ¿Todo bien?
súper. A ver, seguimos sobre los 75 estudiantes, así que eso está bien. Como primera clase. No ha reducido mucho del inicio. Ahora, lo que nos toca ver, si se dan cuenta, es una generalización de lo que ya habíamos visto, ¿no? Es muy parecido a lo que ya habíamos visto. Hay muchas funciones dadas. Igual que en el caso univariante, ¿no? Había distribución normal, Poisson, binomial, así distribuciones con nombres y parámetros, que esas para nosotros eran paramétricas. En el caso bivariado, igual hay ciertas funciones bivariadas que se ajustan a problemas dados, ¿no? Esta función que hemos visto ahora normalmente se la utiliza justamente para modelar temas relacionados a ingreso y años de experiencia, con algunos detalles más o menos dependiendo el contexto en el que se lo estudie, ¿no? Pero es una aproximación, por ejemplo, a estudiar esos factores. Ahora, hay una particularidad importante cuando hablamos de las distribuciones conjuntas, ¿no? Hasta este punto hemos visto todo lo vinculado a distribuciones conjuntas, ¿no? Estamos viendo su función de densidad, su función de distribución, propiedades muy similares a lo que uno ve en lo univariante. Lo que nos falta ver son dos cosas que hacen todavía más interesantes estas distribuciones. La primera es, nosotros estamos postulando la idea de que vamos a estudiar dos variables simultáneamente, ¿no? Dos variables aleatorias. Es interesante estudiar estas variables aleatorias cuando sentimos que existe alguna relación entre estas variables, ¿no? Si no tuvieran relación, sería algo insulso estudiarlas, ¿no? Entonces, implícitamente, el estudio de dos, tres, más variables aleatorias justamente recae en la idea de tener una aproximación a conocer la relación que existen entre las variables. ¿Cómo se relacionará la edad con la estatura? ¿Cómo se relacionará el ingreso con los años de experiencia de las personas? ¿No? ¿Qué relación existirá? Una crece, la otra crece. Llega un punto en que una crece y la otra ya deja de crecer. ¿Cuál será esa relación? Entonces, la primera pregunta que viene ahí es, dada una función de distribución, como las que estamos viendo, o las funciones conjuntas, ¿será que hay alguna medida que me permite acercar a conocer esa relación entre estas dos variables? ¿No? ¿Habrá algo de eso? La respuesta es sí, vamos a ver esas medidas, digamos, ¿no? En el caso univariante, habían dos medidas que nos interesaban, que era la esperanza matemática y la varianza, ¿no? Una medía una idea de representación y otra medía una idea de variabilidad. En el caso de las distribuciones conjuntas, ¿no? La que principalmente me va a interesar mucho es justamente la forma que tiene, ¿no? La forma que tiene la relación de estas dos variables. Y hay varias, bueno, al menos hay dos medidas que hacen eso en esta parte, que son la covarianza y la correlación, ¿no? La covarianza y la correlación. Y por el otro lado, ¿no? Si ustedes analizan ingreso y años de educación, bueno, años de experiencia, perdón, o edad o estatura, si no estuvieran relacionadas, si fueran independientes entre ellas, ¿no? También sería necesario conocer algo que me diga que son independientes, ¿no? Algo que me permita decir que estas son independientes, algún criterio estadístico o matemático en este caso que me diga que son independientes. Porque si son independientes, no tengo necesidad de postular relación entre ellas, digamos, ¿no? A veces no es necesario, si estoy estudiando dos variables y encuentro que son independientes, puedo decir que, bueno, ya una no afecta a la otra, digamos, ¿no? Entonces, este concepto de independencia igual lo vamos a ver la siguiente semana.
Y el último de esos tres criterios, digamos, en el sentido de qué relación tienen, sé que será que son independientes. Acá se los voy a poner, ¿no? Es como que para los siguientes tres, bueno, para la siguiente sesión la pregunta es, ¿qué relación existe, no? ¿Qué relación existe entre estas variables, entre estas dos variables? ¿Será que puedo tener un número que me diga esto? ¿Serán independientes? ¿Serán independientes? Independientes, ¿no? Es decir, que una no afecta a la otra. Serán independientes. Pendientes. Que bueno, es importante porque si son independientes, capaz que no vale la pena estudiar las dos en conjunto y las puedo estudiar por separado. De ahí en la univariante tengo más herramientas por ahora, ¿no? Y la otra será, bueno, si no son independientes, ¿cómo se afectan entre ellas? ¿Cómo se afectan entre ellas? La primera me va a marcar qué relación. Si existe relación o no existe relación. Capaz que con esa puedo responder si son independientes o no. Si no están relacionadas, puedo tal vez concluir que son independientes. Pero la tercera pregunta de cómo se afectan entre ellas es un poco más interesante en el sentido de que uno podría decir, bueno, en el caso de esto, ¿no? Del ingreso y de los años de experiencia, ¿no? Yo podría postular y decir, un poco volviendo a lo que habíamos visto en Estadística 1, cuando veían las probabilidades condicionales, ¿no? La condición establecía un suceso fijo, digamos, ¿no? En esta misma idea yo podría decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo se comportará el ingreso cuando yo fijo los años de experiencia? ¿No? ¿Cómo se comportará el ingreso cuando yo fijo los años de experiencia? ¿O cómo se comportará la estatura cuando yo fijo a la edad? ¿No? Dicho de otra forma, ¿cuál será la distribución de la estatura dado que la edad es igual a 20 años? ¿No? Dado que la edad es igual a 20 años. ¿Cómo se comportará la estatura de las personas de 20 años? Estoy utilizando dos variables, una para conocer su distribución y la otra para condicionarla en un punto fijo. Y en el otro lo mismo, ¿no? ¿Cómo se concentrará el ingreso de las personas que han acumulado 10 años de experiencia laboral? Entonces, eso es muy distinto a estudiarles de forma conjunta, ¿no? El tercer caso que les estoy planteando está muy vinculado a esta idea de cómo se afectan entre ellas, digamos, qué relación hay o esta idea de condicionar una respecto a la otra. Esos tres conceptos son los que vamos a ir mirando la siguiente semana. Y yo espero que con eso podamos terminar este tema, ¿no? Ya, entonces simplemente para ir cerrando esto, les voy a compartir les voy a pasar un enlace al Telegram en un momento más, que es este, ¿no? De Estadística 2. Se los voy a poner ya nomás. Bueno, ahorita se los pongo con un mensajito más. Les voy a compartir esta paginita donde voy a ir, bueno, donde están en realidad las características de la materia que habíamos discutido la pasada semana, ¿ya? Ya para ir cerrando la sesión de hoy, está la información de la materia. Acá en planificación, pueden hacer clic y les va a abrir un PDF donde está la planificación diaria de la materia, ¿no? Normalmente son 40 sesiones las que tiene cada materia. Y están las sesiones, los temas, la actividad y la fecha. Estamos un poquito retrasados, ¿no? Pensando en los 40 días que empezaba el 8 de febrero. Ahora al 17 de febrero deberíamos estar viendo distribuciones marginales y condicionales, que era lo que yo les comentaba. Y en la siguiente semana tendríamos que ir terminando este tema 1. Dado que este tema en particular tiene muchos insumos de Estadística 1,
no va a ser un problema, ¿no? Vamos a acabar lo normal y vamos a poder volver a este cronograma, ¿no? Así que ahí la única recomendación es repasen un poco sus apuntes de estadística 1, ¿no? Después están acá ya las fechas de los parciales. El primer parcial para el 29 de marzo, ¿no? El segundo parcial para el 6 de junio, ¿no? El recuperatorio para el 9 de junio, el examen final para el 16 de junio y ahí están las diferentes fechas, ¿no? Así que pueden ir mirando ahí para ir avanzando también por su lado con un texto con el texto de referencia y todo lo demás. Los temas están ahí: distribuciones bivariadas, distribuciones muestrales, estimación y prueba de hipótesis. El libro guía que les había pasado al Telegram también está acá. La evaluación, las fechas importantes, y acá voy a ir poniendo estas sesiones de avance, ¿ya? Ya creo que mañana o más tarde van a poder entrar a esta sesión a la sesión de hoy, y ya les va a llevar al enlace del video en el YouTube para que vean. Si quieren repasar la sesión nuevamente, va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí esa información. Y también acá en apuntes de la materia, ¿no? En apuntes de la materia, van a poder hacer clic acá, ¿no? Apuntes de la materia. Y esto les va a llevar a los apuntes que estoy preparando para la materia. Que por el momento no está funcionando, pero es porque no hay nada de contenido todavía. Pero si no, les muestro dónde va a estar esto. El enlace es, en teoría, este. Veremos si está funcionando. Sí, ya. Entonces, ese enlace les va a llevar a esto una vez que yo lo actualice con lo que hemos ido avanzando hoy. Y acá va a aparecer todo el apunte, todos los apuntes que he ido tomando en la clase, ¿no? Como ven, se ha hecho harto nomás, ¿no? Y todo esto ya va a estar colgado justamente en ese enlace, ¿no? Va a estar colgado en este enlace, ¿no? De estadística 2, ¿no? Y bueno, toda la materia va a tener estos apuntes, y en acá en algunos casos igual les voy a ir poniendo algunos ejercicios y todo lo demás, ¿no? Eso, no sé si tiene alguien algún comentario, preguntas, dudas sobre el avance, sobre las características de la materia antes de terminar. ¿Todo claro? Sí, Lice, todo claro. Sí, Lice, gracias. Ya, súper. Sí, Ya, perfecto, entonces terminamos acá la clase y nos vemos el día lunes, ¿no? Nos vemos el día lunes en el mismo horario. Solamente como recordatorio, como sugerencia, el enlace del Meet está acá, ¿no? Si están desde su celular, no les va a aparecer el enlace, pero seguramente les va a aparecer este icono. Así que pueden hacer clic a este icono donde está la materia en el Classroom y se van a añadir, o bueno, van a entrar a la sesión, ¿no? Lo bueno es que esto es un enlace fijo y no tengo que mandarles cada vez, ¿no? Pero por si acaso igual siempre les voy a tratar de mandar al Telegram por si se les olvida, ¿no? Eso, así que terminamos acá y nos vemos el día lunes. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Gracias, Lice, hasta Todo, luego. Lice. Hasta luego.